Buenos días a todos, ¿cómo les va? Espero que bien. Empecemos hoy viendo otro video de fisiología renal con tu universidad virtual. Pura propaganda, pero bueno, entonces empecemos. Vamos a hablar en este video de fisiología renal sobre el túbulo contorneado proximal más que todo, pero tenemos que empezar aclarando un concepto para poder hablar como de todo lo que va a pasar, simplemente como por cliché, ¿cierto? Entonces, hablemos de la regulación de la osmolaridad plasmática. ¿Qué es lo que busca la regulación de la osmolaridad plasmática? Simplemente vemos que la osmolaridad intenta igualar concentraciones de solutos en diferentes compartimentos, ¿cierto? Diferentes compartimentos. ¿Cuáles son los compartimentos que nos preocupan a nosotros? En el cuerpo, el plasma, la célula y el espacio que hay entre plasma y célula, que se llama intersticio. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿cierto? Pero volvámoslo a decir de todos modos: plasma, intersticio y célula. Bueno, la cosa es que vamos a igualar concentraciones. Entonces hablemos sobre esto. ¿Qué es igualar concentraciones de solutos? Para la gente que ya lo sepa, adelanta el video. Para la gente que no lo sepa, mírese esto. Digamos que tenemos dos cosas iguales, que ambos son de 1 litro. 2 cuadrados de 1 litro de agua, con 1 litro de agua y 1 litro de agua. Correcto. En cada cuadrado, digamos que en el cuadrado A, este es el cuadrado A, este es el cuadrado B. Digamos que en el cuadrado A tenemos 4 pepas y en el B tenemos 2 pepas. ¿Cuál está más concentrado? Nosotros obviamente por lógica decimos que este, y es correcto. ¿Pero por qué sabemos eso? Porque concentración es igual al número de pepas de soluto, que en este caso son 4, en este son 2, sobre el volumen, que en ambos es 1 litro. Entonces para este teníamos 4 sobre 1 y en el otro tenemos 2 sobre 1. ¿Cuál va a ser más concentrado? Obviamente la concentración que nos dé 4, que es esta. La concentración de esto es igual a 4 por litro y esta es igual a 2 por litro. Entonces, ¿qué es lo que busca la osmolaridad? ¿Cierto? Pues ese movimiento osmótico, osmolar, como se diga, va a querer pasar agua del compartimento que está menos concentrado al que está más concentrado, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a hacer que 4, que la cosa del compartimento A, la concentración del compartimento 1 o A, sea igual a la concentración del compartimento B, que es 2. Pero miren que en este momento las concentraciones no son iguales. Miren que los números, este es 4 y este es 2. Tenemos que hacer que sean iguales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Escojamos un valor intermedio al que los dos puedan llegar, como por ejemplo 3. Nosotros queremos que nuestra concentración sea 3. Esta es nuestra concentración que vamos a buscar. ¿Qué tendríamos que hacer? Sería hacer una fórmula. Esto no es necesario que lo aprendan, sino que solamente como para explicar cómo funciona ese movimiento en formas matemáticas, pues como para que no sea tan abstracto. Decir que 3 es igual a... Vamos a hacerla para esta. ¿Cuánto le tenemos que sumar a este para que sea 3? Entonces 3 es igual a 2 dividido algo que todavía no sabemos cuánto es. Entonces vamos a despejar x. X es igual a 2, ¿cierto? Porque pasamos esta para acá y ahora pasamos este para acá. 2 dividido 3. Si sacamos la calculadora, eso da x es igual a 0.66 repetido, ¿cierto?
Entonces ya sabemos que eso es lo que tenemos que tener en el denominador de 2 para que sea 3. Entonces 2 dividido 0.66 es igual a 3. Tenemos nuestra concentración ideal para este. Ahora vamos a sumarle lo que le restamos a este. Entonces 1, porque lo tenemos que sumar a este otro, ¿cierto? Lo que le estamos quitando de agua al compartimento 2, le estamos quitando agua, le vamos a pasar de este agua, le vamos a pasar acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le tenemos que pasar? Si esto de ser 1 pasó a ser 0.666, fue que le regaló al otro compartimento 0.33. Le regaló el compartimento A 0.33. Por lo tanto, este va a quedar con 0.66 litros de agua y este va a quedar con 1.33 litros de agua. Si hacemos la matemática, vamos a ver que eso nos da 3. Igualamos las concentraciones y eso es lo que quiere hacer la ósmosis en los diferentes compartimentos del cuerpo. Correcto. Ahora empezamos a definir cosas. Esto lo consideramos líquido extracelular, el plasma más el intersticio, y esto lo consideramos líquido intracelular, el líquido dentro de la célula, ¿cierto? Entonces vamos a ver que constantemente es una lucha de la osmolaridad para igualar concentraciones aquí y aquí. Yo probablemente después haga un video sobre Gibbs-Donan, que son los que descubrieron que aquí había 200, pues por decir algo, 281 miliosmoles, pues o milimoles, pues lo mismo, milimoles de solutos, que en el intersticio había 280 y acá también había 280 milimoles. Básicamente lo que Gibbs y Donan demostraron fue que un milimol de diferencia se debía a las proteínas plasmáticas con carga negativa que retenía cationes. Entonces no dejaba que, digamos, estos cationes como el calcio y el sodio, que algunos de estos cationes se pasaran para los otros compartimentos, ¿cierto? Esa explicación es bastante larguita, pues es una teoría buena, es fácil de entender, pero es larga de explicar, entonces probablemente la hagan otro video. Simplemente sepan que este 1 milimol extra se debe a las proteínas abundantes del plasma. Entonces va a ser una constante lucha en intentar igualar concentraciones entre intersticio y célula. Esto es básicamente lo que nosotros estamos explicando con regulación de la osmolaridad plasmática, que va a manejar, pues, entre muchas otras cosas, va a manejar como, pues, todos los electrolitos, ¿cierto? Movimiento de electrolitos y concentraciones de electrolitos como son el cloro, el potasio, el sodio, el calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el concepto que teníamos que definir antes de empezar a explicar todo. O sea que en todo lo que llevamos de video no hemos dicho nada todavía, simplemente estábamos repasando y explicando una cosa que vamos a tener que explicar, pues que vamos a tener que conocer bien para poder seguir con nuestro video y que sea eficientemente entendido. Ahora sí, comencemos a hablar. Sistema de transporte a nivel tubular. Correcto. Vamos a ver que nosotros tenemos acá, como hemos hecho en los dibujos anteriores de renal. Así es como siempre dibujamos nuestra nefrona y nuestra cosa. Vamos a dibujar acá todo. Entonces, nosotros sabemos, si no entienden este dibujito es porque todavía no se han visto los otros videos de renal y deberían vérselos. Este es el espacio de la cápsula de Bowman y vamos a hablar sobre él. Entonces véanse los otros videos antes de seguir con este si quieren. Vamos a ver que el filtrado glomerular, lo que pasa de la arteriola aferente por todo el glomérulo,
y lo que logra filtrarse hacia el espacio de Bauman, o sea, filtrado glomerular, va a tener en electrolitos una composición muy similar a la del plasma. Correcto. Lo cual nos va a querer decir que tenemos aproximadamente 280 miliosmoles o milimoles por litro. No ponemos 281 porque muchas proteínas no son capaces de filtrarse por el glomérulo, pero de todos modos sí tenemos pues 280 milimoles y todo eso explicado por los electrolitos, ¿cierto? Pues es que véanse los otros videos para entender por qué muchas proteínas se quedan acá. Bueno, los videos anteriores, no los que siguen. Bueno, 280 milimoles por litro tenemos ahí, que entran acá al filtrado glomerular. Entonces, esto va pasando por acá, y acá van a haber células, y va a haber espacio entre células también, y estas sustancias que llegan acá se van a reabsorber, ya sea por la célula o entre célula y célula, se van a reabsorber y también van a haber cosas que nosotros tenemos por acá en la sangre que está pasando al lado de este nefrón, que van a ser secretadas, cosas que van a ser secretadas hacia el nefrón. Esto ya lo explicamos en otro video. Secretadas, y vamos a ver que al final, cuando sale del túbulo, pues al final del túbulo, al final pues de todo vamos a tener acá, de todos modos, 280 milimoles por litro. Pero entonces ustedes se están preguntando, ve, si estos solutos se reabsorbieron, ¿por qué no tenemos menos milimoles por litro si hubo un montón de cosas reabsorbidas y de pronto no se lograron secretar tantas cosas? Pues porque, como sabemos, y habíamos hablado anteriormente, al estarse reabsorbiendo esto, sí es cierto que durante una fracción de tiempo va a haber menos electrolitos acá, correcto. Pero lo que pasa es que al haber menos electrolitos acá, hay agua persiguiendo a estos que se reabsorbieron, ¿cierto? Entonces, como estamos bajando la concentración de electrolitos, también estamos bajando la de agua. Esto representa N, esto representa V, y vamos a ver que entonces por lo tanto concentración, que es igual a N sobre V, si bajamos ambas, como V causa un efecto de subir la concentración por ser en el dominador, y como N causa un efecto de bajar la concentración por ser en el denominador, la concentración va a quedar igual. Entonces sí es cierto que tenemos menos número de moléculas, pero no menos número de moléculas por litro. Correcto, salimos con una misma concentración gracias a que el agua persiguió las cosas que se están reabsorbiendo. Eso es importante. Nosotros hablamos de presión de... A ver... Hablamos de osmolaridad plasmática efectiva que es alrededor de 275 a 290 miliosmoles por litro, correcto, y está representada por el sodio, por la glucosa, que no es capaz de reabsorber la célula, ¿cierto? Y tenemos también la presión osmolaridad plasmática total, que está representado por el sodio, por la glucosa y por las cosas que no son
efectivas, como por ejemplo el etanol o la urea unida a proteínas. ¿Cierto? Eso es la osmolaridad plasmática total. Esta es lo normal, es que sea de 280 a 295 milimoles o miliosmoles por litro, es lo mismo. Hablando de esto, es lo mismo en este caso. Bueno, pues no es lo mismo en química, pero para nosotros en fisiología sí va a ser lo mismo en este caso. Bueno, entonces, 280 a 295 de total, de osmolaridad plasmática total, y 275 a 290 de efectiva. Van a ver que son valores parecidos, pero simplemente tenemos que hacer esa diferencia. Luego vamos a enseñarles a jugar con esas fórmulas para calcularlas en distintos momentos, pero simplemente es para que entiendan que todos esos solutos que mencioné ahí son algunos de los que están explicando estos 280 milimoles y estos de acá, solamente como para que entiendan eso. Luego vamos a explicar a profundidad eso. Bueno, sigamos hablando del túbulo contornado proximal y vamos a empezar a hacer una cosa que hace que muchos se confundan. Si ustedes están estudiando esto, estudienlo por partes. Vamos a ver en esta parte la porción temprana. Puta, ¿esto por qué corre? Porción temprana del túbulo proximal, ¿cierto? Lo vamos a dividir en dos partes, el túbulo proximal en temprana y en tardía, ¿cierto? Es lo que vamos a hacer. Entonces expliquemos la primera porción temprana, que es esta que estamos hablando acá, antes de la tardía, que va antes de la asa de Henle, ¿cierto? De esto no vamos a hablar todavía. De esto no vamos a hablar todavía, que es la porción tardía del túbulo proximal, pero sí vamos a hablar de esta, que es la porción temprana del túbulo proximal. Entonces, porción temprana del túbulo proximal. Hagamos un dibujo en el cual expliquemos todo. Va a ser un dibujo bien grande. Entonces vamos a hacer, no sé cómo, pran, dibujemos células que hay como adyacentes a eso, ¿cierto? Tran. Ay, madre, ¿por qué no hay capaz? Eso. Y vemos otra acá. Bueno. Entonces tenemos acá el espacio del asa de Henle, todo eso. Pues si tenemos ya como todo el tubito que va pasando, pues todo el túbulo proximal, todo el filtrado que pasó por el asa de Henle, ya está en la porción temprana del túbulo proximal. Acá tenemos las células que están, que están paracelularmente al lado de estas. No sé qué acabo de hacer. Eso, ahí tenemos las células. Y acá tenemos otro vaso sanguíneo, que ya no va a ser este tubito, sino que vamos a tener acá un vaso sanguíneo que simplemente irriga a las células, ¿cierto? Entonces este es el túbulo proximal, estas son las células, esto simplemente es un vaso sanguíneo que irriga, una arteria. Volvamos a lo grande. Bueno, comencemos la odisea. Entonces, tenemos acá la luz del túbulo proximal. Luz. Célula. Listo. Empecemos hablando de que la concentración de sodio que hay en la luz es
sodio extracelular que hay en la luz es muy alta comparada con la de sodio que hay en la célula. ¿Correcto? Intracelular. Vamos a ver por qué se da esta diferencia. Principalmente esta diferencia está explicada por una pequeña bomba que hay acá que se encarga de pasar 3 sodios para afuera y 2 potasios para adentro, llamada la sodio-potasio ATPasa. Correcto, ahorita la vamos a escribir bien. La sodio-potasio ATPasa usa ATP, o sea que es un transporte activo, es un intercambiador de sodio y de potasio. Saca mucho sodio para afuera, haciendo que dentro de la célula quede muy poquito sodio y que haya una tendencia de gradiente al sodio para ir dentro de la célula. Pero vemos que el sodio no va a poder pasar por la membrana de la célula. Entonces decimos, ¿cómo va a pasar a la membrana de la célula? ¿Cómo va a pasar adentro de la célula? Por una pequeña bomba que se encuentra acá, en la membrana, que hace que entre sodio a favor de su gradiente, pero que salgan hidrogeniones o protones. Correcto, saca una cosa positiva, mete una negativa. Estamos haciendo que esta concentración de sodio quiera igualar a la concentración de adentro por este gran gradiente que hay. Esta bomba se llama la NH3, que después vamos a nombrar. Entonces el sodio que da afuera va a entrar adentro y todo eso, y después la va a sacar esta bombita de acá. Se llama la sodio-potasio ATPasa. Sigamos hablando. Vamos a tener un pequeño problema. Nosotros sabemos que constantemente las mitocondrias producen CO2 cuando hacen el ciclo de Krebs y todo eso para luego producir energía, todo eso, producen CO2 como desecho. Y sabemos que las células tienen agua. Correcto. Lo que pasa es que el CO2 más agua reacciona por medio de una gran enzima que se llama la anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico. Anhidrasa carbónica cataliza esta reacción y la vuelve 13.000 veces más rápida de lo que normalmente es, ¿cierto? La vuelve demasiado rápido, entonces se produce mucho ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en H+, un hidrogenión, y se disocia también en bicarbonato. Correcto, entonces bueno, el hidrogenión va a salir a la luz por este intercambiador. Y el bicarbonato se va a conocer a nuestra nueva amiga, la bomba que saca bicarbonato y que también saca sodio. Correcto, entonces va y conoce a su gran amiga y sale el bicarbonato. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que hay hidrogeniones saliendo hacia afuera. Entonces, saliendo hacia afuera, pero también tenemos un montón de hidrogeniones produciéndose acá. Hay una concentración muy alta de hidrogeniones dentro de la célula, porque no alcanzan a salir tan rápido como lo que se producen. Porque miren que esos 13.000 veces que están produciendo esas cosas como un loco y no alcanzan a salir tan rápido como se producen. Entonces hay una acumulación de hidrogeniones adentro y nosotros sabemos que el pH es directamente proporcional, pues afectado por hidrogeniones libres, ¿cierto? Entonces a mayor cantidad de hidrogeniones el pH disminuye. Entonces el pH intracelular es muy bajito en comparación con el pH que hay fuera de la célula, ¿cierto? Que hay en la luz del túbulo. ¿Qué sucede? Que también hay un montón de hidrogeniones saliendo. Y vamos a ver que esos hidrogeniones que salen
van a reaccionar con un bicarbonato que simplemente pasa, esto es una C normal para que no se confundan, con bicarbonato que simplemente pasa por la luz, esto es un menos, y forman lo que nosotros sabemos, forman ácido carbónico, forman agua más CO2. El CO2 va a lograr atravesar la membrana y va a ayudar a esta reacción, lo que aumenta también la concentración de hidrogeniones, lo que hace también que el pH disminuya acá adentro. Correcto. Entonces, un bicarbonato que se formó, nos lo gastamos prácticamente acá. Entonces tenemos reabsorción de bicarbonato, ¿cierto? Tenemos una cosa que se llama reabsorción de bicarbonato. Reabsorción de bicarbonato. Cuando este hidrogenión lo recibió un bicarbonato. Pero vemos que no solo pasa eso, sino que también ocurre una cosa que se llama regeneración de bicarbonato. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a dibujar aquí la misma parte. Seguimos en la misma célula, solo que me tocó hacer otra célula porque ya no me cabía tanta cosa. Entonces, digamos que tenemos esos hidrogeniones que están saliendo a la luz. Correcto, tenemos todos esos hidrogeniones como unos locos saliendo, pero tenemos acá también NH3 y tenemos también HPO4 y cosas que pueden recibir esos hidrogeniones que no son el bicarbonato, por ejemplo. ¿Cierto? Digamos que recibe este hidrogenión cualquier cosa que no sea el bicarbonato. Entonces lo que vamos a tener es formación de NH4 o podemos tener también formación de H2PO4 menos, ¿cierto? Lo que pasó acá es que, como vimos ahorita, estamos formando un bicarbonato adentro de la célula normalmente. Vamos a hacerlo acá. Tenemos en la célula normalmente el CO2 más el agua, que ya vimos, forma el H2CO3, que ya vimos, se disocia en H más HCO3. Entonces estamos mandando a nuestro cuerpo un HCO3 nuevo. Correcto. Pero en la reabsorción nos lo estábamos gastando, recibiendo a un hidrogenión, quedando con HCO3 netos 0. Pero en cambio, si seguimos haciendo esta misma reacción, ¿qué estamos haciendo? Sacando los hidrogeniones. Pero que este hidrogenión no lo reciba un bicarbonato, sino que lo recibe un NH3. Ya este bicarbonato, ya no estamos usando un bicarbonato no estamos usando un bicarbonato para, ¿cómo se llama eso? Como para reabsorber, ¿cierto? Para recibir al hidrogenión. Lo que estamos usando es un NH3, o sea que nos deja netamente producidos un bicarbonato que no usamos para recibir ese NH3. Esto que acabamos de ver es confuso y nadie lo entiende bien porque no paran bolas o porque no intentan entenderlo. No es que se esté creando otro nuevo como de la nada, sino que simplemente es gracias a que este hidrogenio no es recibido por un bicarbonato. Entonces hay una regeneración de bicarbonato. Correcto. Ya en sangre tenemos netamente un bicarbonato nuevo. Recuerden que acá tenemos acuaporinas, que no las dibujamos y que son para que el agua entre. Y ya saben que si está arrastrándose sodio de afuera hacia adentro, el agua se va a arrastrar junto con el sodio para igualar las concentraciones y todo eso. ¿Qué pasaría
digamos, pongamos un ejemplo, ¿qué pasaría si no hubiera reabsorción o regeneración? Nosotros en el día hacemos una filtración glomerular de aproximadamente 180 litros por día. Y nosotros sabemos que la concentración normal de bicarbonato es de 24 miliequivalentes. Correcto, por litro. Es la concentración normal de bicarbonato que nosotros tenemos. Si nosotros cogiéramos 180 y lo multiplicamos por 24, esto diría que diariamente filtramos 4.320 miliequivalentes al día de bicarbonato. Y si no lo reabsorbiéramos, pues todo lo orinaríamos. Eso es grave, ¿cierto? Nosotros en el intersticio tenemos 14 líquidos de intersticio y tenemos 24 miliequivalentes normal por litro. Eso nos da 336 miliequivalentes de bicarbonato que tenemos que tener en intersticio. Si orináramos todo esto, no reabsorbiéramos ni regeneraríamos nada, ¿cómo vamos a esperar a tener esto algún día? No lo vamos a poder tener. Simplemente necesitamos para mantenernos vivos y para mantenernos con una concentración adecuada de bicarbonato y un pH adecuado, sin acidosis ni alcalosis respiratoria, ni metabólica, ni nada de eso, necesitamos reabsorber y regenerar bicarbonatos de la manera en la que les acabo de proponer. Me está dando un sueño. Bueno, ¿cómo estarán ustedes si yo tengo sueño? Entonces, transporte activo secundario. ¿Qué vamos a hablar sobre él? La bomba número 1, que se pueden devolver ustedes en el video y mirarla. Es una bomba, se llama bomba NH3, así se llama, ese es el nombre de ella. Lo que hace esta bomba es que simplemente coge y no utiliza energía directamente para hacer este intercambio, no lo utiliza directamente, porque principalmente la energía está siendo utilizada por la bomba sodio-potasio ATPasa. Por eso se dice que esto es un transporte activo secundario, porque no está usando directamente energía esta, sino que esta fue la que usó la energía para crear el gradiente de sodio que hizo que este sodio quisiera pasar por acá. Entonces esta bomba es un transporte activo secundario, que lo voy a dibujar en otro color que se vea. Transporte activo secundario. ¿Qué más pasa con esa bomba? Muy importante. Vamos a ver que nosotros al controlar la cantidad de sodio que pasa por la bomba, ¿cierto? Nosotros vemos la bomba y es así. Nosotros al controlar esta cantidad de sodio podemos controlar la cantidad de agua que entra por las acuaporinas persiguiendo al sodio. ¿Cierto? Podemos controlar entonces la volemia. La cantidad de sangre que hay en nuestro cuerpo. Podemos controlar la cantidad de agua que se orina, la cantidad de agua que se retiene, gracias a varias cosas que vamos a ver. Resulta que esta bomba es sensible a hormonas. ¿A qué es sensible esta bomba? Es sensible al sistema nervioso simpático, la controla, ¿cierto? Vamos a ver qué aumenta su efecto, qué hace que haya más funcionamiento, más retención de sodio. Pues que haga que funcione más la bomba. El sistema nervioso simpático, la angiotensina 2, la insulina, hace que funcione más esta bomba.
vasoconstrictores en general, glucocorticoides en general, van a aumentar el funcionamiento de esta bomba. ¿Qué lo va a inhibir? ¿Qué lo va a disminuir? La dopamina y la paratormona. Si nosotros tenemos hipovolemia, estamos sangrando o algo así, digamos que estamos en un estado de hipovolemia, voy a dibujar esto dentro de la célula aunque no tenga nada que ver, hipovolemia, voy a borrar la célula para que no me confundan, simplemente porque no tengo espacio más en esta página. Si nosotros estamos en un estado de hipovolemia, lo que va a suceder es que nosotros queremos retener agua para tener más sangre, ¿cierto? Para tener sangre. ¿Qué hacemos acá? Entonces vamos a ver que ponemos a funcionar más la bomba. Esta bomba va a funcionar más. Entonces aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la botadera de hidrogeniones, ¿cierto? Estamos botando muchos hidrogeniones y estamos creando mucho sodio para retener agua. ¿Qué es lo que pasa? Que estos hidrogeniones que se están botando hacia la luz están siendo recibidos ya sea por bicarbonato para hacer reabsorción o por NH3 para hacer regeneración o por HPO4 para hacer regeneración también, y se está aumentando el nivel de regeneración y reabsorción. ¿Qué es lo que crea esto? Esto crea que nosotros sabemos ya de dónde vienen estos bicarbonatos, estos hidrogeniones, y que al estarse produciendo estos hidrogeniones dentro de la célula, estamos produciendo también bicarbonatos. Estos bicarbonatos están yendo muchos para la sangre, lo cual aumenta el pH de la sangre y nos lleva a una alcalosis metabólica. Nos lleva a una alcalosis metabólica, pero el cuerpo prefiere simplemente tener una buena volemia y no le importa tanto tener alcalosis en este momento. Él prefiere no desangrarse a tener un estado raro ácido-base. Ustedes saben por qué está aumentada en ciertos casos la PTH en sangre. Es una cosa que uno debe preguntarse, pues no es muy importante, pues es normal. Un dato curioso para decirles que ustedes ya deben saber: se aumenta cuando hay niveles aumentados en sangre de fosfato, ¿cierto? Creo, sí. Y cuando hay calcio disminuido en sangre. Se aumenta eso, se aumenta tal cosa, Entonces, si tenemos la PTH aumentada, se va a orinar mucho potasio, se orina. Y potasio no, fosfato. Y el calcio se retiene, se absorbe. Solo como para que sepan un dato ahí sobre la PTH que ustedes ya se sabían. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la porción tardía del túbulo contorneado proximal, pero no se preocupen porque no es igual de larga que la otra, es mucho más cortica, mucho más relajada. Hagamos el mismo dibujo y ya casi vamos a acabar con esta clase tan larga, de casi 1 hora y media o no sé cuánto, pero a mí esto me está haciendo muy largo. Bueno, voy a dibujar acá 3 celulitas.
Este es nuestro túbulo contorneado proximal, la parte tardía. Entonces tenemos que se están reabsorbiendo muchas cosas neutras y positivas. Veíamos que se estaba reabsorbiendo mucho sodio. Bueno, digamos acá, como regla general, en esta parte del túbulo distal se absorben muchas cosas neutras y positivas, con carga positiva. Digamos, neutra la glucosa y positivas el sodio. ¿Sí o qué? Entonces, al estarse reabsorbiendo tantas cosas neutras y positivas, se va creando una luz muy negativa, ¿correcto? Lo cual va a propulsar iones negativos paracelularmente y hace que se reabsorban al cuerpo, porque acuérdense que acá tenemos la arteria esa. Pero al constantemente irse reabsorbiendo muchos cloros paracelularmente, pues o muchas cosas negativas paracelularmente, la luz va quedando otra vez positiva, lo que hace que se reabsorba paracelularmente sodio, cosas positivas, cationes, correcto. Hablamos en este caso entonces de que debemos una reabsorción paracelular de sodio y de cloro de aproximadamente 1/3. El otro 2/3 es transcelularmente. Pero ustedes han dicho, ay, usted no me ha explicado cómo se reabsorbe transcelularmente el cloro. Entonces yo ya lo voy a explicar acá. El cloro también tiene una bomba que bota una base y entra un cloro, ¿cierto? Esta base de afuera se junta con un hidrogenión y queda, voy a borrar esto de acá, y queda base hidrogenión. Esta base hidrogenión se reabsorbe y se vuelve a disociar en base más hidrogenión para que el ciclo se vuelva a dar. Y recuerden ustedes que acá también hay de esa bomba NH3, entonces saca el hidrogenión por ahí. Eso también pasa en el túbulo proximal en su parte distal. Bueno, el 60 a 65% del sodio, del agua y del cloro se reabsorben en el túbulo proximal. Ya terminamos hablando del túbulo proximal y vamos a hablar sobre la porción delgada descendente del asa de Henle. ¿Cierto? Nosotros sabemos que el asa de Henle es esto y que está dividida en porciones, ¿cierto? Vamos a decir que esta porción del asa de Henle es 100% permeable al agua, 0% permeable al sodio. Esto es parcialmente o moderadamente permeable al agua y a la urea. Y esto es contrario a la otra que teníamos acá, entonces 0% al sodio y 100% al agua. Y eso es lo que vamos a hablar como introducción al próximo video, pero ya este video se finí y se acabó. Y espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal, dejen comentarios buenos, malos, ojalá más buenos que malos, los malos por favor que no sean groseros, que me da rabia. Y no, pues muchas gracias por ver el video, por aguantarse todo esto y simplemente sigan sintonizados, aprendiendo fisiología, aprendiendo histología, aprendiendo todo lo que enseñamos en tu universidad virtual. Prontamente vamos a enseñar ingeniería, pero yo creo que todavía falta eso y un poco del derecho colombiano también, pero eso lo voy a trabajar más como en diciembre, entonces
Simplemente sigan sintonizados, que estén bien y vean el próximo video que vamos a continuar hablando sobre el sistema de tubos renales.